Hola, ¿cómo están? Qué bueno que hoy nos volvemos a encontrar para estudiar juntos la palabra de Dios y para seguir aprendiendo enseñanzas tan valiosas de la vida del apóstol Pedro. El tema de hoy es la confesión apostólica. Parece difícil el nombre, ¿no? Pero esto se refiere a cuando el apóstol Pedro le respondió lo que él creía a una pregunta que les hizo el Señor Jesús. ¿Pero qué les habrá preguntado? Bueno, para saber esto vamos a leer en Mateo capítulo 16, en el versículo 13, donde está la primera pregunta que les hizo el Señor a sus discípulos. Y dice así: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí el Señor les preguntaba a sus discípulos, que seguramente escuchaban lo que la gente comentaba cuando iban a verlo, o a escuchar las enseñanzas del Señor, o a buscarlo por alguna necesidad. ¿Qué pensaba esta gente de él? ¿Quién era? Y sus discípulos le contaron que algunas personas creían que era Juan el Bautista, o otros pensaban que era alguno de los profetas como Elías o Jeremías, u otros de los demás profetas que Dios había enviado para dar su palabra. Claro, la gente sabía de las enseñanzas y de la obra de estos profetas, y seguramente tenían la esperanza que iban a recibir al enviado de Dios para salvarlos. Por eso estaban un poco confundidos. Pero el Señor quería que los apóstoles estuvieran seguros y firmes en la verdad. Entonces les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Ahora el Señor quería saber qué pensaban ellos. ¿Quién creían ellos que era el Señor? ¿Un buen hombre que traía el mensaje de Dios, que anunciaba la palabra y hacía milagros por el poder de Dios? Seguro se imaginan quién habrá sido el primero en responder. Claro, fue Pedro, que le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta vez Pedro estaba en lo cierto, porque el Señor Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías o el Salvador, enviado por Dios para toda la humanidad, y que también era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo sabía todo esto Pedro? ¿Se había dado cuenta por estar cerca del Señor? Eso lo vamos a ver en el siguiente versículo, donde el Señor le dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Acá nos damos cuenta que Pedro había entendido quién era Jesús, no porque era muy inteligente o porque alguien se lo había dicho, sino porque Dios mismo, a través del Espíritu Santo, se lo había mostrado. Y por eso el Señor lo bendice, diciéndole bienaventurado, que es como decir muy, muy, muy feliz. ¿Y por qué el Señor le daba esta bendición especial? Porque Dios había visto su corazón, vio que era humilde, que no se sentía importante por estar cerca del Señor, pero también vio que quería aprender sinceramente de Él, y por eso le enseñó esta verdad tan importante. La palabra también nos muestra que esta respuesta representaba lo que creían también los demás apóstoles, porque en Juan 6 nos dice que Pedro le dijo: Nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora nosotros, si tuviéramos al Señor delante nuestro y nos hiciera esta misma pregunta: ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Qué le responderíamos? ¿Qué es el Señor Jesús para nosotros? ¿Creemos que Dios lo envió para ser nuestro Salvador? ¿Vos ya le pediste que sea tu Salvador? Cuántas preguntas. Bueno, pero todas están relacionadas, porque lo que queremos aprender hoy es que así como Pedro, tenemos que estar seguros que Jesús es el Salvador que Dios nos envió a todas las personas. Que Jesús, siendo Dios, se hizo un bebé en la panza de María y nació como todos nosotros, pero seguía siendo Dios con el cuerpo de un nene, que fue creciendo y se hizo grande hasta que cuando fue hombre murió por nosotros. Y esa sangre que derramó al morir era especial, era poderosa. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Pero ¿saben otra cosa? Durante toda su vida fue tentado para pecar, como nosotros, pero no lo hizo, porque sabía que había venido a salvarnos, y si pecaba iba a tener su corazón sucio.
y su sangre iba a dejar de ser poderosa para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Nosotros, además de saber todo esto y de creerlo, cada uno tenemos que estar seguros que Él es nuestro Salvador, que ya hice una oración pidiéndole perdón a Dios por mis pecados. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuidado que no seamos confundidos, como tanta gente de la época del Señor, que viendo los milagros que hacía y escuchando sus enseñanzas, no habían entendido que tenían delante de ellos al Hijo de Dios, a su Salvador. Entonces nosotros, estando seguros de esto, podemos responder a todos los que nos pregunten en quién creemos o quién es nuestro Salvador. Que nosotros también podamos decir como los apóstoles: nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y si tenemos dudas o todavía no alcanzamos a entender bien estas cosas, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, que nos ayude a entender cuál es la verdad, así como el Espíritu Santo lo ayudó a Pedro a entender estas cosas tan difíciles. También nos puede ayudar a nosotros a aprender sus enseñanzas y a recordarlas cada día. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta semana y oremos para recordar estas enseñanzas tan importantes que estamos aprendiendo de la vida de Pedro. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo.